Muy buenas noches, estudiantes de octavo del proyecto Centroamérica. Qué gusto compartir con ustedes este material en el que estaremos resolviendo ejercicios relacionados a la semejanza de triángulos. En el video anterior eh, hablamos de los criterios de semejanza por los cuales uno puede definir si dos triángulos son semejantes o no. Y en este pues vamos a hablar ya específicamente de cómo determinar la medida de algún lado de un triángulo si estos triángulos son semejantes. Vamos a hacerlo aplicando la regla de 3. La regla de 3 originalmente pues debimos haberla visto en séptimo, en algún momento tal vez se trabajó, pero el procedimiento como tal se debe eh, reforzar o perfeccionar en octavo en este punto. Vamos a considerar dos triángulos semejantes, el triángulo ABC y el triángulo FGH. ¿Ok? La razón de semejanza es que el triángulo ABC es semejante con el triángulo, vamos a ver, GHF. Yo les había indicado la semana anterior el tema de cómo determinar esto. Bueno, en este ejercicio ya me lo dieron. Entonces recuerden que el primer triángulo viene en la posición que quiera y el segundo triángulo depende mucho o depende no mucho, todo del primero. El ángulo o el punto homólogo de A es G porque los dos están de primeros. El homólogo de B es H porque los dos están de segundos. Y el homólogo de C es F porque ambos están de terceros. Nos dan las medidas, esto mide 8 y esto mide 6. Lo que tengo que determinar es cuánto mide HF. Sí, HF, lo que vamos a medir. ¿Cuánto mide esto? Y me dan, eso no es lo que me dan, AB, esto mide 24 y vamos a determinar cuánto mide X. Ahí está, HF. Entonces nos vamos a apoyar con las letras. ¿Ok? Vamos a determinar cuánto vale FH. Vamos a hacer, como son triángulos semejantes, ya nosotros determinamos la semana anterior que los lados homólogos son semejantes. Entonces yo podría asegurar que AB, que es el primero y el segundo, es homólogo con GH, que son el primero y el segundo. Esto es muy importante hacerlo para, en caso de cometer un error, poder saber dónde lo cometimos para poder devolvernos. Y este lado, BC, que son el segundo y el tercero, son o es homólogo con HF, que también son el segundo y el tercero. No voy a considerar el lado AC porque no tiene medida, no me importa. Vamos con los números. AB, ¿cuánto mide AB? AB mide 8. ¿Y cuánto mide GH? Bueno, GH mide 24. Esto va a ser igual a BC, que mide 6, y a HF, que en este caso mide X. El procedimiento de la regla de 3 dice así: se multiplica el número que esté abajo por el número que esté al frente arriba. Puede ser que sea al revés, pero siempre se va a cumplir que hay un número abajo y hay un número al frente arriba. Siempre se va a cumplir. Puede ser de aquí para allá o de acá para allá, dependiendo. En este caso me quedó abajo y arriba. Entonces, X va a ser igual a 24 por 6 dividido entre el número que me sobró. El que no multipliqué, en este caso el que no multipliqué fue el 8.
Entonces hacemos la multiplicación en la calculadora, pues muy importante tener la calculadora. 24 por 6 son 144 y 144 entre 8 me da que x es igual a 18. Entonces, esa es la aplicación de la regla de 3, sumamente importante a la hora de resolver ejercicios de semejanza de triángulos. Veamos otro ejemplo. Tenemos un triángulo aquí. Y aquí tenemos otro triángulo, que es más pequeño. Vamos a determinar cuánto mide esta x. Aquí mide 60, aquí mide 3 y esto mide 1,5. Indiferente de que si el triángulo tiene letras o no, o si me dicen cuáles son los lados homólogos o no, aquí es muy fácil determinar que tengo un triángulo grande y un triángulo pequeño. Y recuerden lo que les dije hace 2 videos o 3 videos, que los lados homólogos y los puntos homólogos son, entre comillas, los lados o los puntos que están en las mismas posiciones. Esta x corresponde a un lado que está en posición vertical. Su homólogo debe estar también en posición vertical. Entonces vamos a tener que x entre 1,5 es igual a... Aquí tengo este lado que mide 60, que está en posición horizontal, y este otro lado que mide 3, que también está en posición horizontal. Entonces, ellos son los lados homólogos. Ahora, cuando yo resuelvo ejercicios de esta naturaleza, es muy importante considerar cómo voy a hacer las relaciones. Voy a tener 2 fracciones. Yo recomiendo siempre que el triángulo grande o las medidas del triángulo grande estén arriba. Arriba, triángulo grande, abajo, triángulo pequeño. Triángulo grande o triángulo pequeño. Podría ser al revés, ya lo vamos a resolver. La regla de 3, ¿qué me dice? Siempre voy a multiplicar el número de abajo por el que está al frente arriba. Siempre. Entonces, x va a ser igual a 1,5 por 60 dividido entre el número que no se multiplicó, que en este caso es el 3. Hacemos esto en la calculadora. 1,5 por 60 me da 90. Y 90 entre 3 me va a dar 3. Este lado va a medir entonces 3. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si lo acomodo al revés? Como lo mencioné ahorita. Puedo acomodarlo de manera que en la fracción vaya primero el número del triángulo pequeño. Entonces aquí sería 1,5 entre el triángulo grande, que sería x. Y es igual a el 3 del triángulo pequeño entre el 60 del triángulo grande. Y vean que otra vez tengo la regla de 3. Y voy a volver a multiplicar el número que está abajo por el que está de frente arriba. Siempre se va a cumplir eso. Entonces x es igual a 60 por 1,5 dividido entre 3, porque se divide siempre entre el número que no utilicé. X es igual a 90 entre 3, o sea, x es igual a 3. Uno más. Insisto, no siempre me van a dar las letras de los triángulos, ni tampoco me van a dar la razón de semejanza, pero en noveno solo trabajamos triángulos semejantes o triángulos congruentes, y ya veremos los triángulos congruentes en nuestra próxima sesión. Pero
aunque el triángulo no me diga que son semejantes, yo voy a asumir que son semejantes porque si no, no podríamos resolverlo. Por aquí tengo esto que mide 6 y esto mide 8. Y entonces aquí me dan otro triángulo. Tengo un triángulo grande y tengo un triángulo pequeño. Siempre, siempre, siempre va a suceder eso. Triángulo grande, triángulo pequeño. Entonces aquí esto va a medir 7,2 y vamos a ver cuánto mide este lado X. Entonces, una vez más, vuelvo con la idea de los lados que son homólogos. Tengo este lado vertical. El homólogo de este lado que es vertical debe ser la X, que también es un lado vertical. Insisto, mi preferencia es la medida del triángulo grande arriba y la medida del triángulo pequeño abajo. Es igual a. Este lado está en posición horizontal, mide 7,2. ¿Cuál es su homólogo? Este que está acá que mide 6. Entonces, la medida del triángulo grande arriba y la medida del triángulo pequeño abajo. Y la idea es siempre llegar a una regla de 3. 8 por 7,2. Entonces, X va a ser igual a 8 por 7,2 dividido entre 6. Lo hacemos en la calculadora. Esto me da 57,6 entre 6. Y me da como resultado 9,6. Ahora, los dibujos son meramente representativos, no están hechos a escala. Evidentemente, si esto mide 8, esto no podría ser 9,6 en la teoría, en la lógica, pero son meramente representativos. La idea cuál es, cuando yo hago la semejanza de triángulos o voy a resolver un ejercicio de semejanza de triángulos, debo respetar el orden. Triángulo arriba de primero, grande, o triángulo pequeño abajo. Triángulo grande arriba, triángulo pequeño abajo, o al revés, pero no puedo combinarlos, porque ya ahí el resultado pues sería completamente equivocado. Adjuntaré una práctica donde vienen ejercicios de congruencia de triángulos, que eso todavía no lo pueden resolver, pero ya les voy a dejar la práctica y una vez para la próxima sesión. Que tengan buenas noches.